Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios. Esta semana, que es un tiempo de Semana Santa, ha sido un tiempo para meditar en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos, cada cosa que vemos en la televisión tiene que ver con lo que acabamos de ver, los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, hasta llegar al sufrimiento supremo que fue la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros hemos visto o hemos escuchado o leído los diferentes sufrimientos que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Tradicionalmente, la iglesia cristiana alrededor del mundo durante estas semanas celebra o recuerda lo que pasó durante este tiempo de la pasión de Cristo. Hace 8 días hablábamos acerca de lo que pasó en la entrada triunfal de Cristo entrando a la ciudad de Jerusalén, la última semana antes de su muerte. Ayer viernes se recuerda la muerte de Cristo. Y es más, acá en la iglesia se estuvo predicando acerca del sermón de las 7 palabras. Pero todo comenzó un viernes en la madrugada con el arresto. Yo quiero que simplemente a modo de contextualizar lo que queremos enseñar esta noche, que miremos paso a paso qué fue pasando durante el tiempo que Jesucristo estuvo antes de ser crucificado. Si me ayudas por favor, Josué. Lo primero fue el arresto. Yo quiero que usted se imagine no solamente el arresto de Jesucristo, sino también experimentar la traición de Judas y todo lo que sucedió después. Mire lo que dice la Escritura en Marcos 14:43. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. ¿Y qué más? De parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado la señal diciendo: el que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Ahí comenzó todo. La angustia de Jesucristo en el Getsemaní, esa angustia que uno de los evangelistas dice que sudó hasta gotas de sangre. Fue una angustia hasta que fue arrestado y fue un sufrimiento muy fuerte. Después del arresto, en Marcos capítulo 14, 65, dice que él fue golpeado y fue escupido. Dice Marcos 14, 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Después de que Jesús es golpeado, dice la Escritura que su cuerpo o su cara fue desfigurada. Fue el proceso donde fue llevado primero a Herodes, después a Pilato, y se lo tiraban así porque no sabían de qué acusar. Finalmente Pilato toma la decisión de azotarlo y después de azotarlo, crucificarlo. O sea que sufrió azotes. Juan capítulo 19 versículo 1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que le dieron 39 azotes. Después de esto sufrió el ser humillado por los soldados romanos. Mateo 27, 27 al 28 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Después de sufrir el ser humillado por los soldados romanos, comenzó esa famosa caminata de Jesús con la cruz. Sufrió la corona de espinas. Después de esto fue la corona de espinas. Mateo capítulo 27 versículo 29 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha,
e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Lo que dice la escritura. Después de todos estos azotes le colocan una corona de espinas, y después de la corona de espinas, Mateo capítulo 27 versículo 31 dice que él fue clavado en una cruz. Mateo 27, 31 dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En este proceso, cuando le llevaron para crucificarle, también tuvo que cargar la cruz, una cruz muy pesada, por algunos kilómetros. Fue un tiempo de muchísimo sufrimiento, un sufrimiento que lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Finalmente, Jesucristo sufre una muerte lenta, desangrándose en la cruz. Él, estando colgado en la cruz por algún tiempo, por algunas horas, sufre sed como cualquier ser humano, la agonía de la muerte lenta y cruel, desangrándose en la cruz durante muchas horas. Marcos 15, 34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Capítulo 15, versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. En otras palabras, hasta que Él expira y muere físicamente en la cruz, termina ese sufrimiento que comienza desde el arresto. Sufrimiento tras sufrimiento por cada uno de nosotros. Obviamente en la cruz, ¿cuántos vinieron el día de ayer a la iglesia? Levántenme su mano. ¿Cuántos? Unos cuantos vinieron ayer. Ayer se estuvo acá en la iglesia dando el sermón de las 7 palabras. Porque cuando Jesucristo estaba en la cruz, mencionó 7 palabras que lo podemos encontrar en todos los evangelios. Esto para que usted simplemente sepa. La primera palabra del Señor Jesús en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su segunda palabra fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo dijo el ladrón que estaba a un lado de la cruz. Después dice: mujer, he aquí a tu hijo. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quinta: tengo sed. Sexto: consumado es. Y la última palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde el arresto de Jesús hasta la muerte, hasta sus últimas palabras, cada momento, cada segundo, cuando usted va a la palabra de Dios, usted puede extraer de cada momento principios de vida para su vida. Con mis hijos hemos estado hablando de la Semana Santa, de recordando los sucesos. Y desde que vamos al arresto de Jesús, Jesús es arrestado, es prendido. Vemos cómo Pedro saca la espada de un soldado, le corta la oreja a uno. Y desde allí, esto que narran los evangelistas, allí ya podemos aprender principios de bendición para nosotros. Le voy a dejar uno ahí entre paréntesis. Actuar impulsivamente, por ejemplo. Pedro, ¿qué hizo? Apenas vio esta situación, tomó la espada de una persona y cortó la oreja de ese soldado. Cada momento, cada situación, cada momento de vida del maestro es una lección de vida para cada uno de nosotros. ¿Quién dice amén? Hasta el momento de la muerte. Los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo fueron terribles, fueron grandes, fueron inimaginables. Pero lo que sucedió después de los sufrimientos fue aún más grande. Fue aún más glorioso, fue aún más increíble y sobrenatural. ¿Quién dice amén? Y yo quisiera que esta noche pudiéramos meditar sobre lo que pasó después del sufrimiento.
Ya sabemos que Jesús fue arrestado, ya sabemos que Jesús, después de esa entrada triunfal a Jerusalén, comenzó el proceso, todo el complot para matar a Jesús. Pero después de eso, después de que es arrestado, que es azotado, corona de espinas, clavado en la cruz, expira y muere. Pero ¿qué pasa después del sufrimiento? De eso quiero hablarle. Porque después del sufrimiento está lo más grande para cualquier persona que se hace llamar cristiano. Después del sufrimiento de Cristo viene lo glorioso, viene la esperanza para usted y para toda la humanidad, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte a Él? Tenía muchas dudas de qué predicar este sábado y el Señor me llevó a un pasaje que está en Juan, es un pasaje hermoso, que nos habla después del sufrimiento de Jesús, en el cual podemos encontrar unos desafíos maravillosos para nuestras vidas. Amén. Yo quiero que vayamos por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 1 en adelante. Me gustaría que prestáramos mucha atención a la palabra del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El primer día de la semana, o sea, el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Allí donde está, por favor, cierre sus ojos un momento y vamos a entregarle esta palabra al Señor para que hable a su corazón y sea de bendición para todos. Maravilloso Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque durante esta semana hemos podido recordar todo lo que tú has hecho, todo lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Yo hoy te pido que por favor hables a cada corazón. Cada uno de nosotros hemos llegado aquí con diversas circunstancias, atravesando diversas situaciones. Pero tu palabra es fiel, Señor. Tu palabra es fiel, Señor. Y yo te pido que hables a cada corazón y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién dice amén? Este pasaje que acabamos de leer de Juan es un pasaje que la verdad no tenía pensado dentro de mis planes predicarlo esta noche. Pero básicamente habla de lo más importante que tiene que saber un cristiano. Y es que la tumba de Jesucristo está vacía. ¿Quién dice amén? Hoy quiero hablarle de la resurrección de Cristo. Hemos llegado casi al último día de la Semana Santa. Mañana se celebra el domingo de resurrección, el domingo de la victoria, el domingo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Ayer se celebró o se recordó la muerte de Cristo. Pero tenemos que entender algo que es muy importante para nuestra fe y para nuestros fundamentos como cristianos. Y lo que usted tiene que saber es que la obra de nuestro Señor Jesucristo no estaría completa sin la resurrección. Si usted habla de Jesucristo hasta la muerte, está incompleto, porque hasta ahí no hay una buena noticia. Se completa la obra de redención cuando Jesucristo resucita. ¿Quién dice amén?
El apóstol Pablo mencionó también en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Si Jesucristo no hubiera resucitado, mi hermano, apaga y vamos. Pero como Él resucitó, tiene sentido todo lo que nosotros hacemos, tiene sentido la forma en que vivimos, tiene sentido la forma en que nosotros nos relacionamos con Él, porque Él venció la muerte, y si Él venció la muerte para Él mismo, esto nos da esperanza para todos nosotros que anhelamos también resucitar juntamente con Él. ¿Quién dice amén? Entonces, si Cristo no resucitó, como lo dice el apóstol Pablo, vana entonces es nuestra predicación y nuestra fe. Y cuando nosotros comenzamos a pensar, realmente hay muchas predicaciones acerca de la resurrección de Cristo, pero esta noche vamos a meditar sobre Juan capítulo 20, ya que en este evangelio muestra 4 cosas específicas. Y repita después de mí, apariciones. Repita después de mí, apariciones. Quiero hablarle de 4 apariciones que Jesucristo tuvo después de haber resucitado. 4 apariciones, y en cada una de ellas yo encuentro un desafío maravilloso para cada uno de nosotros. Amén. Si quiere ponerle un título a esta predicación, usted puede colocar desafíos de la resurrección de Cristo. Acabamos de leer Juan capítulo 20, donde básicamente lo que hace el evangelista es narrar lo que sucede después de que Jesús es sepultado. Pero en este pasaje que acabamos de leer muestra específicamente que el domingo o el primer día de la semana, una mujer llamada María Magdalena va al sepulcro. Ella tiene mucha curiosidad, le estoy hablando de lo que acabamos de leer, y llega muy temprano, pero nota algo extraño. Cuando ella llega se da cuenta que la piedra que estaba puesta en el sepulcro ya no está, o sí está, pero está removida. Lo que acabamos de leer también en ese capítulo 20 de Juan es que no solamente la piedra está removida, sino que dentro de la tumba no hay absolutamente nadie. Y todo está en orden. También acabamos de leer que esta mujer no solamente se queda con esa impresión, sino que sale corriendo a avisarle a todos los discípulos de que la tumba está vacía. También acabamos de leer que ella se viene con algunos de los discípulos a corroborar este hecho, y en su corazón comienza a suceder algo especial. Pero mire lo que pasa después a partir del versículo 11. Capítulo 20, versículo 11, si lo podemos colocar, dice la escritura: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. En otras palabras, esta mujer estaba llorando y se inclinó y miró un poco más allá y vio 2 seres sobrenaturales, vio 2 ángeles que estaban allí como guardando donde había estado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Escuche esto, por favor. En el versículo 14 sucede algo extraordinario. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Pero cuando ella lo ve, todavía no se da cuenta que es Jesús quien está al lado de ella. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está, dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas.
A la primera persona, según el Evangelio de San Juan, capítulo 20, la primera persona que Jesús se le aparece es a María Magdalena, según San Juan. ¿Y esto qué nos enseña a cada uno de nosotros? Lo interesante es que la primera aparición no fue a un discípulo de él. Mire que esto ya nos está hablando de algo. Jesucristo, a la primera persona que se le aparece, no fue a un doctor de la ley, no fue un profeta, no fue un levita, no fue a uno de sus 12. La primera aparición es a una mujer que había sido o que había tenido un pasado muy complicado. Era una mujer que había sido adúltera, del cual habían salido 7 demonios de ella. Y yo aquí encuentro el primer desafío que quiero lanzar para cada uno de nosotros. La resurrección de Jesús nos da el desafío del evangelismo. El desafío del evangelismo. ¿Cómo así que el desafío del evangelismo? El desafío que Dios nos hace a través de María es a convertirnos en evangelistas. Sin importar nuestro pasado, sin importar lo que nosotros hayamos vivido, sin importar lo que nosotros hayamos hecho o los errores que hayamos cometido, en la resurrección vemos la oportunidad de evangelizar, de contar de que Jesucristo está completamente vivo. ¿Quién dice amén? En esta aparición a María yo veo un desafío grande. María fue la encargada en contar de que Jesucristo está vivo. Pero María no era la persona que tenía todos los títulos o quizás todo el currículum o un pasado brillante como para contar de Jesús. Escúchame bien, hablar de Jesús es un compromiso de todos. No es la tarea del teólogo, no es la tarea simplemente del pastor, no es la tarea del líder. Es la tarea de todos los que hemos conocido o tenemos una relación con Jesús. ¿Quién dice amén? Hay muchas personas que dicen, no, lo que pasa es que mi pasado es muy triste, mi pasado es tremendo. Yo creo que yo no soy la persona con las características para hablar de que Jesucristo está vivo. Si María Magdalena al ver a Jesús tuvo la oportunidad de contarlo y está escrito, cuanto más nosotros hoy no tenemos el desafío de contar esta verdad que puede salvar vidas. ¿Quién dice amén? Esta es una noticia que el mundo debe conocer. Pero escuche esto, hay muchas personas que todavía no conocen esta noticia. La noticia de que Jesucristo murió y está vivo. Cada uno de nosotros está llamado a evangelizar, a contar de que Jesucristo está vivo. Si Jesucristo no ha resucitado, dice el apóstol Pablo, en vano es nuestra predicación, pero como ha resucitado, necesitamos predicar, necesitamos hablar de que Él está vivo, de que Él puede transformar, de que Él puede cambiar vidas. ¿Quién dice amén? Es un desafío maravilloso para nosotros. No, sí, la Semana Santa, sí, las películas estuvieron muy chéveres. ¿Y si no hablamos de Jesús? Si tenemos familiares, hermanos, que no conocen de Cristo. Si vamos a la universidad, mi hermano, y nadie conoce del Señor, o somos cristianos de la secreta, no la estamos haciendo, mis hermanos. La resurrección de Cristo es un desafío al evangelismo mundial. ¿Quién dice amén? En mí hay un fuego, mis hermanos, por predicar la palabra de Dios a donde sea. Por eso cuando sale una invitación y podemos llegar a otro lugar, a otro país, es una bendición para nosotros. Porque las personas tienen que reconciliarse con el Señor y tienen que conocer que Jesús es real. Yo quiero que miremos el video, el primer video, no sé si Josué lo tiene listo. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió.
Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas dos vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Dígale a la persona que tiene a su lado, vamos a hablar de Jesús. Dígale a otra persona, vamos a hablar de Cristo. Mire como una semilla en la vida de una persona que usted no se imagina puede provocar un impacto maravilloso. Yo amo este ministerio, usted no se imagina cuánto, junto con mi esposa obviamente. Amamos este ministerio con todo nuestro corazón y sabemos que detrás de cada uno de ustedes hay una familia. ¿Quién dice amén? Detrás de cada joven que asiste cada 8 días acá hay un papá, hay una mamá, hay unos hermanos, hay unos primos, hay un lugar de influencia muy grande, mis hermanos. Y creemos que el Evangelio de Cristo no solamente va a traer la transformación de Él, sino de todas las personas que están a su alrededor. Un aplauso fuerte a Jesús. Entonces, según San Juan, la primera persona que se le aparece a Jesús es a María Magdalena. Esa mujer que no tenía los títulos fue la persona que tenía un pasado quizás no muy interesante, quizás, pero el Señor la usó para ser la que estuviera proclamando el Evangelio del Señor. Pero ¿qué más dice la Escritura? Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas, ¿cómo estaban las puertas? ¿Cómo estaban las puertas? En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿vino quién? Repita después, vino Jesús. Repita después de mí, vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, que fue la segunda aparición de Cristo, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz
a vosotros. Repita después de mí, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Según el Evangelio de Juan, la segunda aparición de Jesús es a algunos de los discípulos. Y acá podemos ver bastantes cosas en estos 5 versículos que acabamos de leer. Jesús se aparece en un lugar que estaba cerrado. Los discípulos tienen miedo. Acaban de tomar a Jesús y le dieron una muerte horrible. Los discípulos más cercanos están escondidos, están a puertas cerradas y de repente aparece Jesús. Y no solamente está diciendo esto Juan, sino que lo primero que les dice es paz, es shalom. Siempre que llega la presencia de Dios a un lugar debe haber paz. ¿Quién dice amén? Él muestra sus manos, muestra el costado y sopla en ellos el Espíritu Santo y les dice: ustedes necesitan perdonar a todas las personas que puedan. Segundo desafío de la resurrección es el desafío del perdón. El desafío que Dios hace a los discípulos es el desafío a perdonar. Él murió, Él sufrió, ¿para qué? Para perdonarnos. Y el anhelo de Jesús es que nosotros hagamos exactamente lo mismo. En otras palabras, cristianismo se trata de perdón. Cristianismo se trata de redimir las culpas. Cristianismo se trata de un cambio de actitud. Eso es cristianismo. Perdonar constantemente. Y eso llevado a la práctica realmente no es tan fácil de hacer. Hace un par de, no sé si años, estuve hablándoles, no sé si fue una prédica de domingo que estuve predicando, bueno, no recuerdo. Yo les mencionaba a ustedes, también referente al tema de Semana Santa, que el pueblo judío tuvo la oportunidad de escoger a Barrabás o a Jesús. ¿Recuerdan eso? Y yo les decía a la iglesia: todos los días usted tiene la oportunidad de escoger actuar como Barrabás o actuar como Jesús. ¿Quién lo recuerda? Bueno, algunas personas. Eso en términos prácticos es que cuando usted va manejando y lo cierran, usted escoge ser como Jesús o ser como Barrabás. Cuando estás jugando fútbol y te meten una patada, escoges actuar como Jesús o actuar como Barrabás. Cuando te hacen una falta a ti, escoges ser como Jesús o ser como Barrabás. Y en estos días estábamos manejando, estaba con mi esposa, con mis niños, y recuerdo que estábamos ahí, bueno, no sé cómo explicarles, hay una calle, una sola calle, y yo iba por la vía correcta, y se mete un carro en contravía, y él no tenía más opciones. O sea, nos quedamos así, y yo prendí las luces, y yo, ¿este man qué está haciendo? ¿Este man por qué se mete así? Y por dentro se me estaba cocinando el espíritu de Barrabás. Y yo quieto en primer, yo no me voy a mover de aquí, porque el que tiene que moverse es él. Y mi esposa me dice, no me acuerdo qué fue lo que me dijiste. Ah, sí, me dice, ¿quién tiene a Jesús? ¿Tú o él? Ay. El espíritu de Barrabás como que se me fue. Pero es difícil perdonar. Es difícil dejar pasar las situaciones, pero escúcheme bien, de eso se trata el Evangelio. De eso se trata. Eso te hace mejor persona. Eso te hace meterte en menos problemas. Eso te hace ser un mejor ciudadano. Cristianismo se trata de perdón. Jesucristo llega donde los discípulos y lo primero que les dice, escúcheme bien, la primera palabra en el sermón de las 7 palabras, cuando Él está crucificado, ¿qué es lo que dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y ahora me llama la atención que Él se encuentra por primera vez con sus discípulos y lo primero que les dice: ustedes necesitan perdonar. No encontramos una enseñanza grande en esto, pero hoy vemos personas caminando en su vida cargando con una falta de perdón impresionante, amargándose sus vidas. Hoy vemos mucha gente cargando raíces de amargura en su corazón. Pero el Señor te dice: necesitas aprender a perdonar. Es el desafío que yo veo aquí en esta aparición de Jesús. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, vivimos vidas plenas. Llega a nuestros corazones algo especial, que es la paz de Cristo en nuestras vidas. Yo no sé exactamente si de pronto entre nosotros hay personas que necesiten perdonar ahora o más adelante. Pero lo que sí sé es que el desafío es claro y es a perdonar. Levanta tu mano derecha un momento al cielo y repite después de mí: Padre Santo, ayúdame a perdonar. Ayúdame a tener un espíritu correcto al enfrentar las situaciones que vengan en contra mía. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Estamos viendo un tema que hemos titulado Desafíos en ¿qué? La resurrección de Cristo. Ya hicimos el recuento, el contexto más bien de los sufrimientos que tuvo que haber pasado nuestro Señor Jesucristo, que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vemos que el evangelista Juan comienza a mencionar qué sucede después del tiempo de sufrimiento. Después de que Jesús resucita, a la primera persona que se le aparece es a María Magdalena. El desafío del evangelismo. ¿Cuántos van a salir de aquí a evangelizar? No es tan difícil, mis hermanos. Evangelice al portero de la unidad donde usted vive, al vecino suyo, a sus amigos. Segundo desafío, ¿cuál es el desafío? Repita después de mí: el desafío del perdón. Vamos a ver la tercera aparición. Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo o gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en su lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire lo que pasó aquí. Recuerda, la segunda aparición de Jesús fue a los discípulos, pero en ese caso no estaba Tomás. Cuando llega Tomás, ellos le cuentan y le dicen: mira lo que ha sucedido, llegó Jesús, nos habló del perdón, recibimos el Espíritu Santo. Pero Tomás dijo: no, Señor, yo no les creo ese cuento, mi hermano. Yo vi a Jesús cuando le dieron, hermano, tremendamente, cuando lo crucificaron y él murió. La tumba está vacía, sí, la tumba está vacía, pero yo no lo he visto. Y hasta que yo no vea, hasta que yo no meta mi dedo sobre sus manos y mi mano sobre su costado, yo no voy a creer. Repita después de mí: 8 días. 8 días más tarde, versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? En otras palabras, Jesús apareció y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí aparecen varias cosas interesantes con este hombre Tomás. El hombre que dice: hasta no ver, no creer. En primera instancia no creía que Jesús había aparecido realmente. Pero 8 días después Jesús llega
yo creo que fue de una manera intencional y le dice: Jesús, aquí están Jesús le dice a Tomás: Tomás, mira, aquí están mis manos. Y yo creo que fue una cosa tremenda para Tomás. Yo creo que fue algo que llamó mucho la atención, porque él mismo había dicho: si yo no meto mi dedo sobre sus manos y mi mano sobre su costado, yo no voy a creer. Pero Jesús llega a escena y le dice: Tomás, yo quiero que tú metas tu dedo en cada una de mis manos. Y seguramente se acercó Tomás, la Biblia no lo dice específicamente, pero yo me imagino que Tomás, con algún temor, vio tremendos huecos que tenía en las manos de Jesús. Y yo creo que, no sé de qué manera, Jesús le mostró su costado, y al ver esto fue una experiencia tan sobrenatural que él dijo: Señor mío y Dios mío. Estoy viendo al hombre que murió pero resucitó nuevamente. Número 3, aquí está el desafío de vencer algo que se llama la incredulidad. Jesús llegó a donde uno de los discípulos más incrédulos. Y sabe, el tercer desafío que yo veo aquí es un desafío que puede que para algunos sea fácil de vencer. Pero sabe, esta semana justamente yo le conté a mi esposa que estábamos viendo unas entrevistas de israelitas viviendo en Israel. Una persona entrevistándolos y preguntándoles acerca de Jesús. ¿Qué opinan ustedes de Jesús? Y escuchar las respuestas de ellos, obviamente hablando en hebreo, algunos hablando en inglés. Decían: Jesús no es nadie para nosotros. Nosotros no creemos en Cristo, hay Jesús. Y sabe, no solamente el pueblo judío rechaza a Jesús como el Salvador, como el Mesías, sino que nuestra sociedad, aunque celebra la Semana Santa, no cree que Jesús vive en los corazones de las personas. Nuestra sociedad, aunque disfrutan su Jueves Santo, su Viernes Santo, su Domingo de Ramos, su domingo, y lo celebran todos, todavía no creen en Él. Tienen incredulidad en su corazón. No solamente el pueblo judío rechaza a Jesús, nuestra sociedad rechaza a Jesús, y aún la iglesia de Cristo, escúcheme bien, le es fácil creer en lo que Jesús hizo. Cuando preguntamos a la iglesia: ¿cuántos creen que Dios abrió el mar en dos? Todo el mundo dice amén. Cuando uno pregunta: ¿cuántos creen que Dios en su poder hizo caer maná del cielo? Todo el mundo dice amén. Pero cuando dicen: ¿quién cree que Jesús puede ayudarte en este momento? Muchas personas hoy lo dudan. El pueblo de Cristo hoy le cuesta creer que Jesús puede hacer lo imposible posible. Eso fue la resurrección, hacer lo imposible posible. Una persona que está en una tumba no tenía posibilidades de nada, pero Dios es real. Y hoy quiero decirte en el nombre de Jesús: necesitamos vencer el espíritu de incredulidad en nuestros corazones. ¿Qué situaciones estás pasando el día de hoy que necesitan la intervención de Dios para un milagro sobrenatural? ¿Será que estamos como Tomás, que decimos: no, hermano, la verdad yo no creo? Si no se me aparece, hermano, y si yo no veo tal cosa, entonces no voy a creer. Escúcheme bien, esto es más común de lo que usted se imagina. Vemos en todas las etapas de la vida, vemos jóvenes, vemos adultos, vemos padres de familia incrédulos. No son capaces de creer que Dios puede hacer algo. Pero hoy quiero decirle en el nombre de Jesús: la resurrección nos lanza un desafío, y es el desafío a creer que para Dios no hay nada imposible. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesús?
No hay nada imposible para nuestro Dios. Yo siento que en medio de nosotros, cuando el Señor me hablaba a través de esta palabra, yo siento que en medio de nosotros hay personas con cierto grado de incredulidad en su vida. Obviamente yo siento que todos los que estamos aquí creemos que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo es nuestro Salvador, pero nos cuesta creer que Él todavía puede hacer cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra área financiera, en situaciones a nivel laboral, en situaciones, en sueños de nuestros corazones. Nos cuesta creer. Pero hoy quiero decirte las palabras que Jesús le dijo a Tomás. Jesús le dice: no seas incrédulo, sé un creyente. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, no dejes que la incredulidad te dé la oportunidad de confiar de que Dios puede hacer algo, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y más adelante, cuando lees ese pasaje, Jesús le dice a Tomás: bueno, por fin creíste. Y dice: bienaventurados los que, aunque no vieron, creen en mí. Obviamente estoy parafraseando porque no es exactamente lo que dice la Escritura, pero sí lo dice Jesús. Bienaventurados los que nunca llegaron a ver, pero están creyendo. Y quiero decirle en el nombre de Jesús, está hablando de nosotros. Porque quizás nosotros no vimos a Jesús en carne propia, pero lo sentimos en nuestro corazón. ¿Cuántos sienten al Espíritu de Dios en sus vidas? Muy poquitas personas. Quiero volver a preguntar: ¿cuántos sienten a Jesús en medio de su pueblo? Amén. Necesitamos llenarnos de esa convicción de que para Él no hay nada imposible. ¿Quién dice amén? Quiero finalizar con la última parte de este pasaje. Ya no está en el 20, sino en el 21. El capítulo 21. Hemos visto 3 apariciones. La primera, María Magdalena. La segunda, a una parte de los discípulos. La tercera, a Tomás. Y la cuarta está en el capítulo 21 de Juan. Y que dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué pescaron ellos? Repita después de mí: nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aquí vemos una situación bien interesante que tiene que ver con usted y conmigo. Primeramente, según el Evangelio de Juan, la cuarta aparición es a otros de los discípulos. Vemos algo interesante, y es que Jesús, escúcheme bien esta parte porque tiene que ver y lo va a bendecir muchísimo. Jesús llama a pescadores a volverse pescadores de hombres. Jesús llama a 3 pescadores, o algunos pescadores comunes y corrientes, que su trabajo era pescar en el mar, y les dijo: ya no van a ser pescadores sino pescadores de hombre. Ellos estuvieron 3 años con Jesús. Repita después de mí: 3 años. 3 años donde vieron milagros, 3 años donde estuvieron con Jesús, 3 años donde recibieron las enseñanzas de Jesús. Pero después de la muerte de Cristo, muchos de ellos volvieron a hacer lo mismo que hacían antes de conocer a Jesús. Y aquí viene la enseñanza para cada uno de nosotros. Después de la muerte de Cristo, esos discípulos volvieron
¿A dónde? Repita después de mí, volvieron atrás. Escuche esto, por favor. El acto de los discípulos de irse a pescar, de dejar de ser pescadores de hombres, escúcheme bien, se llama volver atrás. Repita después de mí, volver atrás. El cuarto desafío que yo puedo encontrar en esta aparición se llama el desafío de no volver atrás. Cuando Jesucristo se le aparece a estos discípulos, los discípulos de Él ya habían vuelto atrás, ya habían vuelto a hacer lo que antes estaban haciendo. Volvieron a su antigua profesión, y eso simbólicamente lo podemos representar como la persona que conoce a Jesús y se comienza a ir como para atrás. Comienza a hacer lo que antes hacía. Comienza a enojarse por las cosas que antes se enojaba. Comienza a practicar lo que antes practicaba. Y yo quiero decirle en el nombre de Jesús, cuando Jesucristo llega a la vida de una persona, hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Pero muchos tienen la tendencia de irse para atrás, de volverse atrás. El enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y muchos que un día estuvieron en la iglesia, llegan circunstancias difíciles a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de sentimientos, y muchos se van para atrás. Les pasa exactamente lo que le pasó a los discípulos de Jesús. Muere Jesús, muere la esperanza, me voy para atrás. Eso le está pasando a mucha gente. Yo quiero decirle en el nombre de Jesús, cristianismo no se trata de comenzar, se trata de mantenerse firme hasta que Jesucristo venga por cada uno de nosotros. ¿Quién dice amén? Volver atrás es lo que le está pasando a muchos jóvenes que algún día estuvieron en la iglesia y hoy no están en la iglesia. Volver atrás es lo que le pasó a una pareja que llegó enamorada, se casó y hoy tomó la decisión de separarse y nunca más volver a Jesús. Hoy quiero decirle en el nombre de Jesús, siempre tendremos la tentación de volver atrás, de renunciar a lo que un día por gracia recibimos, porque es la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Los 7 de los 12 discípulos de Jesús que volvieron atrás, decidieron pescar, y ¿sabe qué encontraron? No encontraron nada. Y aquí hay una lección maravillosa para su vida. Cuando usted conoce a Jesús y se va para atrás, mi hermano, no va a encontrar absolutamente nada en su vida. Se lo voy a volver a repetir. Cuando usted conoció a Jesús y después se va para atrás y lo deja a Él, usted puede conseguir dinero, usted puede conseguir esposa, usted puede conseguir lo que sea, usted no va a tener absolutamente nada. Porque lo único que trae satisfacción a nuestro corazón y plenitud completa es la presencia de Dios gobernando nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Quién dice amén? La figura de los discípulos pescando y no encontrar nada es lo mismo que pasa a la persona que se aleja del Señor. No va a encontrar absolutamente nada. Pero ¿sabe qué pasa en el versículo 5? Ellos no tenían nada que comer. Fue una noche frustrante, decepcionante, hasta que llegó Jesucristo resucitado. Jesucristo les mostró y les recordó que Él es nuestro pan. ¿Sabe qué fue lo que hizo Jesús? Darles de comer. La comida, escúcheme bien, representa la vida. Si un ser humano no come, se muere. Espiritualmente, si usted no busca la presencia de Dios, está muerto en vida.
Si usted es una persona que no busca la presencia de Dios, si usted es una persona que no va a la palabra del Señor, si usted es una persona que no ayuna, si usted es una persona que no vigila, si usted es una persona que no tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios, usted está vivo, pero espiritualmente está muerto. Los discípulos de Jesús, aunque estaban vivos, estaban en sus actividades, no tenían ni siquiera para comer. Pero apenas llega Jesús, llega el pan. Jesucristo es el pan de vida, mis hermanos. Y cuando Jesucristo llega, llega todo. Llega la provisión, llega la paz, llega la alegría, llega el gozo. Porque Él es todo. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte a Él? Tenemos un desafío, mis hermanos. Iglesia de Cristo, nosotros tenemos el desafío de no volvernos para atrás. Yo no sé para quién es esta palabra específicamente. Yo no sé si es para hoy o es para dentro de unos días. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús 4 desafíos que podemos encontrar en la resurrección de Cristo. El primer desafío es el desafío del evangelismo. Estamos llamados a ser evangelistas. ¿Quién dice amén? Estamos llamados también a perdonar. ¿Quién dice amén? Estamos llamados también ¿a qué? A vencer todo espíritu de incredulidad. Yo quiero terminar y quiero hacer una oración para que el Señor devuelva y aumente nuestra fe. ¿Quién necesita fe? Pero hay un cuarto desafío y es el desafío de no volver atrás. Allí donde está, por favor, cierre sus ojos. Maravilloso Padre Celestial, yo quiero entregarte la vida de cada persona que está esta noche en este lugar. Queremos, Señor Jesús, hacer 2 oraciones esta noche. Queremos orar por la vida de cada una de las personas que hoy nos acompañan, para que tú les des una unción de evangelistas, de personas que aprendan a perdonar, de personas, Señor Jesús, que puedan ser personas de fe, Señor Jesús, y de cristianos firmes. Pero también queremos orar, Padre Santísimo, por lo que hoy queremos entregarte a ti, Señor Jesús. Y vamos a adorarlo un momento. Oh Espíritu Santo de Dios, venimos delante de tu presencia a agradecerte por todo lo que tú has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, Señor Jesús. Hoy hemos venido delante de tu presencia no solamente a recordar los sufrimientos de los cuales estamos agradecidos contigo, Señor, pero también, Señor Jesús, hemos venido esta noche a decirte, Padre, gracias, porque venciste la muerte, Señor Jesús, y tu resurrección trae vida eterna a nosotros, Señor. Tu palabra dice que cuando apareciste a los discípulos, tú soplaste sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que descienda sobre cada uno de nosotros, para que nos ayudes a caminar, Señor Jesús, sin volver atrás. Gracias, Señor, por esta noche. Solamente tú conoces cada corazón. Tú conoces cada circunstancia que cada uno de nosotros vivimos y experimentamos. Pero hoy, Señor Jesús, cuando vamos a tu palabra, Señor, encontramos desafíos para nuestras vidas. Desafíos que nos llevan, Señor Jesús, a experimentar, Señor, la plenitud de tu Espíritu Santo. Yo quiero bendecir a cada persona que está en este lugar. Yo quiero que usted, por favor, levante sus manos y dígale, Señor, te necesito, Señor. Quiero recibir tu bendición esta noche. Hoy, Señor, bendice tu pueblo. Mira las manos levantadas de tus hijos, Señor. Desciende, Espíritu de Dios, sobre cada uno de tus hijos, Señor, trayendo libertad, trayendo una unción de evangelistas. Permite que cada persona que está en este lugar, Señor, impacte sus propias generaciones. Impacte, Señor, las personas que están a su alrededor.
que podamos hablar de ti, que podamos compartir de ti, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que tú nos llenes con tu presencia, Padre Santo, y quita sobre nosotros, Señor Jesús, todo espíritu de incredulidad, Señor. ¿Qué situaciones estamos viviendo? No lo sé. ¿Qué situaciones estamos esperando? No lo sé. Quizás estamos experimentando o necesitamos la intervención de Dios en algo en particular en nuestra vida. Levante sus manos y dígale al Señor: Señor, yo necesito que me ayudes con esto, con lo otro. Comience a hablar con el Señor y dígale: Señor, yo estoy necesitando un empleo, yo estoy necesitando una ayuda en esta área, yo necesito que mi situación mejore. Comience a hablar con el Espíritu Santo de Dios. Este es el momento. Comience a hablar con Él, porque en su presencia está en medio de nosotros. Pero muchas veces, a veces hay incredulidad en nuestro corazón y nos cuesta creer que tú puedes hacer algo a favor nuestro, Señor. Pero hoy está tu Espíritu Santo manifestándose en cada uno de nosotros. Así como te le apareciste a Tomás, Señor, y le demostraste que había resucitado, en el nombre de Jesús, hoy declaramos milagros sobrenaturales sobre cada uno de nosotros. Hoy declaramos que tú eres un Dios, que no hay nada imposible para ti, maravilloso Señor. No hay nada imposible para ti, maravilloso Dios. No hay barrera, no hay montaña, no hay obstáculo tan alto y tan grande, Señor Jesús. No lo hay para ti, maravilloso Señor. Tú venciste la muerte, Señor Jesús, y por tu muerte, Señor Jesús, y tu resurrección, nosotros tenemos vida, Señor. Gracias, Señor. Nuestras peticiones hoy tienen vida en el nombre de Jesús. Nuestros sueños hoy tienen vida en el nombre de Jesús. Las situaciones que creíamos que eran imposibles, hoy tienen vida en el nombre de Jesús. Hoy levante sus manos y dígale: Señor, hoy declaramos, Señor Jesús, que nuestra fe aumenta, Señor. Hoy me declaro, Señor, una persona que confía en el poder de Dios. Oh, maravilloso Padre Celestial, aumenta nuestra fe, Señor Jesús. Cuando Lázaro murió, yo siento que hay cosas que para muchos están muriendo. No sé por qué estoy diciendo esto, pero yo siento que es una palabra para alguien esta noche. El Señor me la mostró muy fuerte ahora, y yo siento que hay muchas personas con incredulidad en su corazón. Pero quiero decirle algo: cuando Lázaro murió, se habían perdido todas las esperanzas, y Marta le dijo, Jesús le dijo: mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé para quién es esta palabra esta noche. Yo no sé qué situaciones usted crea que estén muriendo, pero quiero decirle en el nombre de Jesús, la palabra del Señor dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La situación que usted pensó que estaba muerta, hoy va a vivir, hoy va a resucitar en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Levante sus manos y dígale: Señor, hoy resucitan mis sueños, hoy resucitan mis peticiones, hoy resucita mi fe, Señor. Hoy resucita mi relación contigo, Señor. Aviva tu espíritu en mi corazón, Señor. Yo te necesito, Señor. Yo necesito que tú avives, Señor, mi corazón en este día, maravilloso Padre Celestial. Una vez más, dígale al Señor: muéstrame tu gloria, Señor. Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios.